Ya. Buenos días, Miss. Nosotros somos el grupo I, conformado por Arroyo Victoria, Mora Katiuska, Pluas Alejandra, y vamos a presentar la NIF 13 que nos habla sobre el valor razonable. Para poder analizar esta NIF de manera correcta, debemos tener en claro cuál es el objetivo de esta norma, el cual es que define el valor razonable, establece en una sola NIF un marco para la medición de valor razonable y requiere información a revelar sobre las mediciones de valor razonable. El valor razonable es una medición basada en el mercado, no solo una medición específica de la identidad de la entidad. Para algunos activos y pasivos pueden estar disponibles transacciones de mercado observables o información de mercado. Para otros activos y pasivos pueden no estar disponibles transacciones de mercado observables e información de mercado. También en esta NIP nos da a conocer el concepto de valor razonable, el cual es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. Una medición del valor razonable es para un activo o pasivo concreto. Por ello, el medir el valor razonable, una entidad tendrá en cuenta las características del activo o pasivo de la misma forma en que los participantes del mercado las tendrían en cuenta al fijar el precio de dicho activo o pasivo en la fecha de la medición. Esto nos dice que la definición del valor razonable enfatiza el valor razonable, por lo mismo es que es una medición basada en el mercado, no es una medición específica de la entidad. Al medir el valor razonable, una entidad utiliza los supuestos de que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o el pasivo en condiciones del mercado presente. Este incluye los supuestos de riesgo. En consecuencia, la intención de una entidad de mantener un activo o liquidar o satisfacer de otra forma un pasivo no es relevante al medirle el valor razonable. Tenemos un aspecto en esta norma que es la transformación de la cual nos habla sobre una medición a valor razonable. Supondrá que el activo o pasivo se incrementa, perdón, se intercambia en una transacción ordenada entre participantes de mercado para vender el activo o transferir el pasivo en la fecha de la medición en condiciones de mercados presentes. Una medición a valor razonable supondrá que la transacción de ventas del activo o transferencia del pasivo tiene lugar a el mercado principal del activo o pasivo o en ausencia de un mercado principal en el mercado más ventajoso para el activo o pasivo. Una entidad no necesitará llevar a cabo una búsqueda exhaustiva de los mercados posibles para identificar el mercado principal, puesto que en ausencia del mercado principal, el mercado más ventajoso, pero tendrá en cuenta toda la información de este razonable que esté razonablemente disponible. En ausencia de evidencia, en contrario, el mercado en el que la entidad realizará normalmente el valor de la transacción de venta del activo o transferencia del pasivo se presume que será el mercado principal o en ausencia de un mercado principal, el mercado más ventajoso. De igual forma, la NIF 3 establece tres enfoques que sirven de técnicas o métodos de valoración, lo cual se encuentra tipificado en el párrafo 62, en donde se mencionan los siguientes enfoques. Primero, enfoque del mercado. Segundo, enfoque del costo. Tercero, enfoque del ingreso. El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio al que tendría lugar una transacción ordenada en venta del activo o de transferencia del pasivo entre participantes del mercado, en la fecha de la medición, en las condiciones de mercado presentes.
Una entidad elegirá los datos de entrada para la técnica o métodos de valoración que sean congruentes con las características del activo o el pasivo que los participantes del mercado tendrían en cuenta en una transacción para el activo o pasivo. Sin embargo, una medición del valor razonable no incorporará una prima o descuento que no sea congruente con la unidad de cuenta de la NIF, que requiera o permita la medición del valor razonable. Por otro lado, también podemos observar que la jerarquía del valor razonable que tiene como fin aumentar la coherencia y comparabilidad de las mediciones del valor razonable, así como las revelaciones, la NIF 13 establece una jerarquía del valor razonable que clasifica en tres niveles, basada en los inputs o sistemas de entrada de información. El nivel uno nos dice que los precios cotizados en el mercado activos para activos y pasivos idénticos a los cuales la entrada puede tener acceso a la fecha a la fecha de medición. Un precio cotizado en un mercado activo proporciona la evidencia más fiable del valor razonable y se utiliza sin ajustes para medir el valor razonable siempre que estén disponibles, excepto por lo especificado en el otro párrafo de la NIF 13. El nivel 2 dice que son distintos de los precios cotizados incluidos en el nivel 1, que son observables para los activos o pasivos directa o indirectamente. Incluyen los siguientes elementos, que son los precios cotizados para activos o pasivos similares en el mercado de activos, los precios cotizados para activos o pasivos idénticos o similares en el mercado que no son activos y los datos de entrada distintos de los precios cotizados que son observables para el activo o pasivo. El nivel 3 dice que son datos de entrada no observables para el activo o pasivo. Los datos de entrada no observables se utilizan para medir el valor razonable en medida en que estos datos de entrada observables relevantes no estén disponibles. Por ello, los datos de entrada no observables reflejarán los supuestos que los participantes del mercado utilizarán al fijar el precio del activo o pasivo, incluyendo supuestos sobre el riesgo. Como sabemos, el valor razonable tiene debilidades muy significativas por resolver, pero tiene relevancia en fiabilidad. En cambio, el costo de adquisición quizás tenga la fiabilidad, pero nunca podrá estar dotada de la característica de la relevancia. Dos críticas fundamentales del valor razonable son su falta de objetividad, que nos habla sobre que tiene un objetivo demasiado abstracto, y si bien esto no es un problema tanto para el valor razonable, sino para la falta de regulación en torno a su medición y a la inconsistencia de las normas sobre el valor razonable, es decir, la NIF 3. Y también la otra crítica fundamental es su carácter procíclico, que afirma que incrementa la volatilidad de los parámetros contables básicos, por ejemplo, el resultado, pudiendo sesgar erróneamente la propia gestión empresarial de la NIF 3. Por último, en la NIS 13, en su párrafo 91, especifica los dos elementos que deben revelarse en la información financiera. Primero, para activos y pasivos que se miden a valor razonable sobre una base recurrente o no recurrente, en el estado de situación financiera después del reconocimiento inicial, las técnicas de valoración y los datos de entrada utilizados para desarrollar esas mediciones. Segundo, para mediciones del valor razonable recurrentes utilizando datos de entrada no observables significativas. En efecto, de las mediciones sobre el resultado del periodo u otro resultado integral para el periodo. Y este fue nuestro debate sobre la NIF 13, que nos habla sobre los conceptos y la guía de aplicación del valor razonable. Muchas gracias, Miss.